Hola, soy mamá una vez más. Bueno, decir que el próximo lunes 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras, que bueno, se llama así, enfermedades raras por su baja prevalencia, pero que como ya hemos comentado en más de una ocasión aquí en Mamá, ya son más de 3 millones las personas que lo padecen solamente en nuestro país, en España. Mm, es muy difícil, además, encontrar un diagnóstico precoz y la investigación de este tipo de enfermedades pues está a años luz de llegar a soluciones. Por eso mismo hoy vamos a contar con una persona que sabe bastante del tema por el puesto en el que ahora mismo se encuentra y también por su propia experiencia personal. Se llama Begoña Martín. Bienvenida, Begoña Mamá. Vamos a decir que ella es representante territorial de la Federación de Enfermedades Raras de España, de FEDER, y también presidenta de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Castilla-La Mancha, ASEN. Buenos días, Begoña. Antes de entrar en materia, ¿por qué no nos explicas un poco más qué son esas enfermedades raras y esas enfermedades neuromusculares y cuántas de ellas se conocen? Hola, buenos días. Para mí es un placer estar con vosotras y compartir un poquito mi experiencia y lo que sé respecto a las enfermedades raras. Pues las enfermedades raras son, como su nombre dice, son enfermedades poco conocidas que afectan es menor de una persona por 2.000 afectados o también una de 5 por cada 10.000 afectados. Al final las enfermedades más o menos que se están estipuladas, aunque el número se mueve un poco, son unas 7.000 enfermedades raras que afectan a quien las afecta, ¿no? A quien las padecen por discapacidad física, sensorial, intelectual, y la verdad es que tienen una amplia diversidad, ¿no?, de síntomas, todas ellas. Lo único que las unifica también un poco es la falta del acceso al diagnóstico muchas veces y del posible tratamiento, ¿no? Son poco conocidas y la verdad es que suelen ser genéticas, hereditarias, y habitualmente, sobre todo casi el tanto por ciento, es en la etapa infantil, ¿no?, cuando se manifiesta, pero también se manifiesta sobre todo también pues, en la adolescencia y en la edad adulta, o sea que se puede manifestar en cualquiera de la franja de edad. La verdad es que aquí en Mamá, Begoña, hemos hablado bastante de enfermedades raras desde primeras personas. Hemos tenido muchas mamás que, bueno, pues que han acudido a nosotros para contarnos su experiencia, como podría ser el caso de Silvia con Bruno, el caso de Gladys con Marcos, y es que al final todas coincidimos en algo, y es que hasta que no te toca o no le toca a tu hijo, no conoces esa enfermedad, y también todas reconocen en la lucha por ese diagnóstico y, como bien decías, la lucha por ese tratamiento. No sé si este habrá sido tu caso, Begoña. Bueno, pues como bien dices de las entrevistas o las conversaciones que he tenido con otras mamás, pues es como todo, ¿no? Hasta que no te toca y no conoces bien de fondo la situación, pues no puedes saber que ahora pretendemos que todo el mundo lo sepa porque a ti te pasa, pero no es algo que normalmente la gente lo sepa. Por eso también al final todo lo que sea visibilizar, ¿no? Visibilizar la situación y también visibilizar las necesidades que tienen las familias es prioritario, ¿no? Es prioritario para que haya cambios, ¿no?, en las políticas para poder mejorar la calidad de vida en general. Y bueno, al final, pues tener una enfermedad de esta índole cuando cae en casa, ¿no?, pues la verdad es que te trastoca todo el proyecto de vida, ¿no? Cualquier persona tenemos proyecto de vida, ¿no? Cuando nos juntamos con una pareja, cuando nos casamos o cuando no, o cuando decidimos tener familia sin más, pues todos tenemos ese proceso de vida que la verdad es que se ve un poco complicado cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad rara. Y el tema del diagnóstico es complicado. Tenemos todavía a mucha gente, por ejemplo, nosotros en la asociación de ASEN Castilla-La Mancha, que donde en esa hacemos atención directa, ¿no?, a las personas afectadas y su familia, tenemos gente que incluso todavía no somos capaces de encontrar el diagnóstico. Y puede empezar la gente que no conoce, da igual, ¿no?, si los síntomas van a estar ahí, si no hay cura, no, pero las personas necesitamos saber cuál es tu diagnóstico para cerrar una etapa y abrir otra. No es que vaya a cambiar ni el pronóstico de la enfermedad ni lo que vas a sufrir, ¿no? Pero sí que es verdad que conociendo el diagnóstico te mueves ya en otro ámbito, ¿no?, en otra lucha. Cierro una puerta
y empiezo a trabajar, ¿no?, en el día a día de los menores con una enfermedad rara que es complicado. Y yo creo que todo lo que sea poner, ¿no?, visibilizar lo que es la situación nos favorece a todos, sobre todo encaminado siempre, por supuesto, a que cambie las políticas que tengan que ver con el ámbito de las personas con discapacidad de manera global, ¿no? Pero luego esa asistencia sanitaria, que es donde muchas de las patologías de las enfermedades raras tienen el mayor factor, ¿no?, de riesgo. Buenos días, Begoña. La verdad es que es algo Buenos días. que coinciden todas las mamás, ¿no? En que hasta que no reciben el nombre, el diagnóstico, es cierto que por un lado pues se les viene el mundo encima, pero por otro lado es como una puerta que se abre, ¿no? Ahora ya tengo un nombre, ahora ya tengo un saber qué es lo que tiene mi hijo o hija, y entonces a partir de ahí comienza como un camino nuevo, ¿no? Es algo en lo que siempre coinciden todas las madres, ¿no? No sé un poco si te costó mucho, ¿no? Si a tu hijo le costó mucho encontrar ese diagnóstico. ¿Cómo fue el proceso hasta que llegó a saber qué enfermedad tenía? No, pues la verdad es que en este caso, en nuestro caso, no fue complicado porque yo era portadora y tenía algún síntoma, ¿no? Bueno, y bueno, sí, intentamos hacer las cosas bien con un asesoramiento genético, pero bueno, las cosas hay a veces que no salen como uno quiere, y al final, pues bueno, cuando empezamos a tener síntomas, sí que enseguida pudimos tener esa, ¿no?, decir, puede ser esto porque yo era portadora. Entonces fue relativamente fácil. Yo creo que el instinto de madre, yo creo que existe, y en un momento yo supe que algo no funcionaba. Y bueno, hasta que a los 18 meses nos dieron el diagnóstico. Por saber lo que podía tener no es más fácil. Al final las fases hay que pasarlas igual. Lo que pasa que sí que es verdad que frustra mucho las personas, que yo además tengo mucho contacto directo con papás y mamás, y frustra mucho el no saber qué le pasa, ¿sabes? Como muy bien decías, Patricia. Y en mi caso no fue difícil dar con ello, pero bueno, al final el diagnóstico al final es un mazazo, y cómo te le dan, ¿no? Ahí también quería hacer mucho hincapié. Tanto en mi experiencia personal como en la experiencia que tengo como os he dicho, con papás y mamás. Al final, como te den la noticia, es muy importante, ¿no?, para poder afrontarlo de otra manera. Cuando se dan con más sentimiento, dándolos un poco también la ruta asistencial, diciéndolos que no están solos, que van a estar a su lado, no te arregla la situación, pero sí te arregla ese primer impacto. En mi caso fue muy duro. Tu hijo tiene una enfermedad mortal, va a fallecer, y bueno, poco puedes hacer. Lamentablemente, como Patricia sabe, mi hijo falleció. Va a hacer 4 años, el 15 de febrero, con 16 años, por una distrofia muscular de Duchenne. A mí esa manera de decirlo, lo que me provocó es: tengo que hacer algo, no puedo consentir que las personas, cuando los digan este diagnóstico, estén solas. Y fue el inicio de ponerme en contacto con gente de mi ciudad, de Talavera de la Reina, siempre por delante de mi ciudad, y dijimos: que suena el teléfono y que alguien esté al otro lado para decir que no estás solo y que vamos a ayudarte en todo lo posible. Eso fue lo que me llevó, ¿no? Pero sí que es verdad que no solamente el diagnóstico, sino cómo te dan el diagnóstico, para mí me parece importantísimo para poder abordar tu sufrimiento, o esa etapa que empieza, no solamente el sufrimiento de los padres. Yo creo que al final es saber que tu hijo va a sufrir o va a tener un dolor. Bueno, somos madres y sabemos que eso es lo más complicado, ¿no? Porque al final los adultos somos nosotros, y somos los que tenemos que poner fuerza, ¿no? Y ellos al final aprenden de... Yo lo bueno que he podido sacar de toda esa experiencia muy dura, pero es que enseñándolos a que sean personas que se hagan respetar, no por su enfermedad, por sus dificultades, sino porque son
personas, en este caso mi hijo se llama Ismael. Siempre he intentado educarle siempre todavía con más fuerza, ¿no? Bueno, y es un poco así la experiencia personal del diagnóstico. La distrofia de Duchenne, bueno, para Cristina, la distrofia de Duchenne es probablemente una de las enfermedades raras que más se nombra, si no me equivoco, porque al nivel mediático, ¿no? Pues por asociaciones y demás, pues se ha escuchado bastante, ¿no? Pero no sé si la gente llega a saber qué es, o más bien qué calidad de vida, ¿no? Pues tienen esas personas con la enfermedad de Duchenne. No sé si lo puedes explicar un poquito más. Sí, claro. A ver, la distrofia muscular de Duchenne es lo que pasa, se oye mucho también también por la Asociación de Duchenne Parent Project España, de la que también soy socia, por supuesto. Y bueno, al final no se sabe porque es una enfermedad que empieza en principio con pocos síntomas, ¿sabes? Luego ya cuando pierden la deambulación, nos cuesta subir las escaleras. Quiero decir, al final entender lo que les pasa a gente que no está dentro es complicado. Pero sí que es verdad que luego dentro de las patologías, eso está claro, luego siempre hay, porque ahora mismo si te vas a la bibliografía, pues bueno, pues estos chicos pueden llegar a la edad, digamos, joven adulto, ¿no? Pero hay de todo, quiero decir, depende de tantas cosas, ¿no? Dentro de que son unas patologías que quiero decir que están muy estructuradas, pues pierden la deambulación de tal a tal año, pero al final luego hay complicaciones y mi hijo falleció con 16 años y hay niños que siguen falleciendo con esa edad, también más mayores, pero sigue habiendo que tienen más problemática y al final es como eso, que van viendo, no se ve, porque claro, tú dices, tu hijo está bien, claro, pero al final no solamente piensan que porque vaya en una silla de ruedas, cuando ya deambulan, está todo, el problema está en su cuerpo por dentro, digamos, en el sistema respiratorio, en el sistema cardiológico, que es donde marca un poco el pronóstico vital de vida, ¿no? Cuando se va complicando el tema respiratorio y se asume y el corazón empieza, digamos, a tener menos potencia, ¿no? Para que nos entienda la gente, pues al final hace eso que bueno, y también al final el problema donde lo tenemos es que realmente no hay una atención multidisciplinar. O sea, una atención que haga un seguimiento conjunto, ¿no? de esa asistencia sanitaria. Y eso, aunque creamos que puede ser complicado, favorece muchísimo porque al final hay que estar preparado para cuando pueden surgir una problemática que te puede llevar a la muerte si no se hace una buena coordinación entre los especialistas. Por eso pedimos encarecidamente que se cambie la asistencia sanitaria y que sea un abordaje multidisciplinar. Estamos hablando que si nos centramos en la distrofia muscular de Duchenne, pero muchas de las enfermedades neuromusculares o raras, estamos hablando que para el chascarrillo, mi hijo cuando decía ¿qué ólogo vamos hoy? ¿No? Porque decía ¿qué ólogo vamos hoy? Porque era traumatólogo, neurólogo, cardiólogo, neumólogo, o sea, traumatólogo, o sea, todos los ólogos, y él me hacía mucha gracia porque cuando era más pequeñito decía, ¿a qué ólogo nos toca hoy? ¿No? Y al final que una familia tenga que contar al cardiólogo lo que le ha dicho el neumólogo no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es trabajar en equipo y ver que una cosa tiene que ver con la otra. Que si el corazón falla o está más flojito, tiene que ver con esa capacidad pulmonar, ¿no? Con esa falta de movilidad. O sea, al final yo creo que hay que insistir en que eso tiene que ser así, porque yo creo que a ver, yo creo que la gente que tenemos en nuestra casa este tipo de enfermedades, ya niños, pero también mayores, sabemos lo que tenemos, ¿no? Pero no por eso no pueden ser tratados con calidad. Quiero decir, nuestro lema mucho, o la frase que decimos mucho, que yo digo mucho, que son patologías que no tienen cura, pero que sí pueden ser tratadas, que es lo principal, ¿no? Tratar ese día a día y bueno, luego ya también, por supuesto, fomentar la investigación, que es lo que hay, ¿no? Para que la gente tenga esa pequeña esperanza de que se está estudiando y en algún momento, si no hay curación, por lo menos que haya que se minimicen los síntomas y puedan tener una esperanza de vida más alta, pero también con más calidad. Y Begoña, nos explicabas que, o sea, tú te percataste de que tu hijo podía padecerla desde los 18 meses. Sí, incluso. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas? Porque 18 meses es un bebé.
pues dificultades para andar, dificultades para mantener la cabeza un poco, o sea, levantar la cabeza o levantarse de la cuna. Él nunca se levantó de la cuna, ¿no? Lo típico que se agarran a la cuna y se ponen de pie, cosas así, pues que te llaman la atención. Hoy en día yo creo que todas las familias estamos más preparados, sabemos más y bueno, sabemos muchas veces que sí que es verdad que los niños se tienen que desarrollar cada uno con una edad, ¿no? Pero siempre hay unos márgenes, ¿no? Si a partir de una edad no anda, no habla, quiero decir que siempre estamos alerta, ¿no? También con las revisiones de los pediatras y de enfermeros y enfermeras, de los pediatras también, bueno, pues se va viendo, ¿no? Y en este caso es eso, pues que ves que tiene alguna dificultad. A ver, yo porque pues yo lamentablemente soy portadora y sabía que dentro de que habíamos puesto todos los medios, pero al final, bueno, pues yo sabía que podía haber alguna posibilidad y bueno, cuando lo vi fui capaz enseguida pero claro, también hay padres que son primerizos o padres que a lo mejor tardan un poquito más en andar y no lo dan importancia hasta que no luego ya, si ya se va viendo algún síntoma más, pues de no poder subir las escaleras o tener que ayudarse. Bueno, esto es lo que por eso, pero yo creo que hoy en día son diagnosticados antes. En tu experiencia como madre, ¿cómo crees que se le explica a un niño y a un adolescente después que tiene una enfermedad rara? O sea, es como a él se le cuentas, ¿no? Lo que le está pasando. Pues yo creo que, por empezar, cuando son diagnosticados ya más tarde o enfermedades que son más en la adolescencia, es más difícil. O entiendo que es más difícil por lo que también veo, ¿no? En el entorno en el que nos movemos. Yo, como experiencia personal, no se lo cuentas, lo vive, aprende a vivir con ella, le enseñas a ser tolerable, le enseñas a que se vaya adaptando, le enseñas, entre comillas, a ser feliz con su situación y bueno, eso poco a poco ellos tienen una facilidad de adaptarse brutal. O sea, yo he aprendido muchísimo, ¿no? de su experiencia y me siento muy, muy, muy orgullosa de él porque es como nos pasa, ¿no? Que cuando vamos diciendo a nuestros hijos, haz esto, haz lo otro, y tú ves que en casa no lo hace, que no te hace caso, pero que ves que luego en realidad sí que lo lleva a la práctica, ¿no? Y esto es irme un poco ya a esta última parte, ¿no? Pero cuando sus compañeros del instituto, ¿no? Fueron a despedirme, mira, lo digo con alegría porque me siento orgullosa, y decían, es que a mí me ayudaba, si yo estaba mal, estaba pendiente de mí. Y entonces se hizo, jolín, se ha hecho valer como él, sin que él tengan que estar pendiente de él, porque no podemos hacer que porque tengan una enfermedad tengamos que girar todo el mundo alrededor suyo, ellos también tienen mucho que hacer, ¿no? Y bueno, pues entonces eso, pues es que se adaptan, o sea, se van adaptando. También es importante, y yo no quiero dar consejos a nadie, porque yo creo que esto cada uno lo vive de una manera totalmente diferente, padres, madres, familias, abuelos, quiero decir, tantas personas hay en el mundo, tantas personas lo vivirán de una manera diferente, pero a mí me ha valido mucho no educarle la frustración, ¿vale? Que nunca me viera frustrada y muchas veces, ¿por qué no? Porque algunas veces nos levantábamos por la mañana y tenía más que dificultades, ¿no? Muchas dificultades que, bueno, teníamos que tener más conversaciones para que os explicara todo, pero también de esas dificultades se me ocurre, por ejemplo, un día que íbamos al instituto, él estaba cursando primero de bachillerato de ciencias con unas notazas, le gustaba mucho los animales, era un apasionado de los dinosaurios, y me acuerdo que un día íbamos para el instituto y había un coche aparcado para bajar y no podíamos acceder, porque estaba justamente plantado en lo que es en la esquina del paso de cebra y no podíamos acceder. Y llegó el hombre y mi hijo, pues yo creo que tenía 14 o 15, le explicó que no, mira, que si pones el coche aquí no puedo pasar y tal. El señor se hizo amigo nuestro, nunca más ha vuelto a poner un coche en el paso de cebra. Y quiero decir que te puedes enfadar, sí, claro que te enfadas, ¿no? Pero cosas así te han hecho como decir que hemos ido por buen camino, y enfadarnos todos y tenemos muchos momentos de frustración, muchos. Pero bueno, intentar sobre todo a ellos no trasladarlos esa frustración, porque yo creo que eso los hace ser más felices y ser más íntegros con lo que los pasa, ¿no? con lo que están sintiendo. Y Begoña, desde la asociación de ASEM, ¿cómo apoyáis a esas familias? Porque otro tema que has tocado, que creo que es muy importante, es la dureza con la que se recibe la noticia, ¿no? O la dureza con la que se traslada esa información.
Así creo que es como nace precisamente esta asociación, con el afán, digamos, de tenderle una mano amiga a las personas y familias que se encuentran en esta situación. Y sí que me gustaría que nos explicaras un poco más para todas esas familias que desgraciadamente pueden estar pasando por lo mismo, dónde poder recurrir y encontrar esa mano amiga. Sí, sobre todo que sepa que el mundo asociativo, a ver, hay mundo asociativo de muchas índoles, ¿no? Pero que se acerquen a conocerlo. Todavía queda mucho que hacer en este sector y muchas veces hay gente que piensa, no sabe lo que es, ¿no? Y al final somos gente que hemos tenido ese problema o que tenemos ese problema y que queremos por lo menos que no se sientan solos. El apoyo psicológico, como comprenderéis, es desde el primer momento nuestra batalla, nuestro caballo de batalla. El apoyo psicológico es prioritario, ¿no? Está claro que el apoyo del psicólogo no te va a ayudar y ni te va a minimizar muchas veces, pero sí que lo que te hace es dar herramientas, ¿no? Para poder, en esto que te ha pasado, llevarlo de la mejor manera. Y sobre todo nosotros, ahora te explico un poco más también la atención directa que hacemos, pero sobre todo es lo que nos enfrentamos es a un abordaje integral en todo el proceso vital de la persona y su familia. También atendemos a niños, pero también atendemos a jóvenes y adultos. Entonces tenemos familias pues, de toda índole, como os podéis imaginar. Entonces al final nosotros lo que hacemos es, cuando alguien nos llama, nos gusta hacer un abordaje integral con una entrevista con la trabajadora social y con la persona que lleva orientación sanitaria y conocer también su situación, no solo su diagnóstico, su día a día, lo que necesitan de nuestra parte y luego estar en ese abordaje, ¿no? Diario, cuando necesitan cualquier cosa, intentar ayudarles en el proceso. Al final lo que hay que hacer es facilitar el proceso, que hoy en día que todavía no está del todo, porque todavía nos llegan a la asociación personas muy perdidas, que no debería ser así. Porque yo creo que las asociaciones deberíamos estar en esa ruta asistencial de los hospitales o de otros sitios donde poder encauzar a la gente, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajamos con ellos en qué los hace el equipo técnico, trabaja con ellos en qué los hace falta, en dependencia, discapacidad, orientación sanitaria, en qué hospital está. Luego tenemos un protocolo de urgencias en el hospital de Talavera de la Reina. Si quiero luego os cuento un poquito cómo surgió. Y luego hacemos eso, hacemos atención directa de, como te decía, psicología individual. También tenemos grupos socioterapéuticos, fisioterapia respiratoria, que es muy importante para ciertas patologías, logopedia, estimulación cognitiva y el trabajo social, ¿no? El trabajo social que diríamos que es como el que gestiona el caso, ¿no? Y el que engloba un poco a ir un poco encauzando a la familia y yo creo que lo que falta es que la gente sepa lo que hace el mundo asociativo, que se pongan en contacto, que nos conozcan y que yo creo que es un factor importante. Luego hay gente pues, que no quiere porque no quiere conocer la realidad, bueno, y también hay que respetarlo, ¿no? Gente que cree que ir al mundo asociativo es ver lo que te va a pasar o ver a gente en una situación que no quieres. Entonces, bueno, quiero decir que eso cada uno tiene que decidir. Y luego hay momentos, ¿no? Cuando hablamos de papás y mamás y como el canal es de Bebé Mamá, pues bueno, al final hay gente que también necesita su tiempo. No es cuestión de diagnóstico, asociación. Cada uno lleva su tiempo, las fases como es de negación, de ira, cada uno lleva su proceso, ¿no? Y cada uno tiene que ver cuándo está preparado también para llegar al mundo asociativo. Pero que no se asusten y que entren en el mundo asociativo, que nos conozcan, porque además todo el mundo que llega puede hacer mucho. O sea, no pretendemos que solamente es llegar para que nos ayuden, sino cada persona que llega puede hacer mucho por los demás, porque conocer su situación significa poder reivindicar lo que queremos, en los cambios, ¿no? La transformación que queremos hacer en todo el sistema. A nivel de sociedad, ¿no? Estamos hablando de que hace falta una mayor visibilidad, ¿no? Y a nivel de políticas sanitarias, ¿cuáles son las principales carencias que crees que tiene el gobierno a la hora de abordar las enfermedades raras? Yo creo que la primera carencia es conocer de verdad la realidad. Para mí es prioritario conocer la realidad de lo que pasa, ¿no? del día a día, de esa problemática en la asistencia sanitaria, ¿no? Que hay muchas otras problemáticas porque está educación,
bienestar social, o sea, hay mucha problemática, pero yo creo que en realidad es conocer de verdad, porque yo creo que hay cambios que sí que pueden ir ligados a lo mejor a que necesita un presupuesto más grande, ¿no? Un presupuesto económico importante para poder abordar, como en este caso de la investigación, pero yo creo que otras cosas es cuestión un poco de conocer y hacer transformaciones para poder mejorar esa atención. Yo creo que lo primero es que quieran de verdad, tengan ese compromiso de conocer de verdad la realidad y los cambios que tienen que hacer para mejorar todo el sistema, pero al final lo tienen que hacer con nosotros, no con nosotros, con las personas afectadas, con las entidades, con los pacientes que saben la realidad, porque si no, si hacen las políticas sin nosotros, nunca van a llegar a saber cuáles son los cambios de verdad. Y al final lo que nos cuesta mucho es que haya cambios que se vean, que las familias puedan ser tangibles, cambios que favorezcan esa mejor calidad de vida. Con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de dar a conocer en mayor profundidad las enfermedades raras, ¿no? Publicasteis desde FEDER el pasado mes de septiembre, ¿no? El primer informe anual de Registro Estatal de Enfermedades Raras, RER. ¿Cuál es la finalidad de ese estudio y cuáles son, sobre todo, las principales conclusiones que se extrayeron? A ver, las principales conclusiones es que el registro ha dado resultados, quiero decir, hay números, quiero decir, se ha visto, ¿no? que ha habido resultados, pero también, como bien se decía en esa nota de prensa, que también se ha visto muchas carencias, ¿no? Porque en el periodo en el que está hecho solo se han establecido o registrado 22 patologías de enfermedades raras, y realmente hay muchas más patologías y no todas las comunidades autónomas han trasladado los datos de sus registros al registro de enfermedades raras del Ministerio. Entonces, bueno, que es un paso porque ha visto la luz, pero hay mucho que hacer, ¿no? Para de verdad que ese registro, porque al final un registro, decimos, ¿para qué vale un registro? Un registro vale para mucho, porque vale para saber cuántas personas hay afectadas, de qué patologías están afectadas, qué necesidades tienen, y a la hora sobre todo luego de la investigación, ¿no? Saber con qué número se cuenta, de cuál es la realidad. Y bueno, es un primer paso, pero también tiene muchas carencias, y tanto desde FEDER como de Federación ASEN, pues instamos a que se siga trabajando. Las dos entidades siguen con el compromiso de trabajar junto al Ministerio para que ese informe cada vez sea más realista a la situación real de los españoles. ¿Cristina? ¿Cristina? Ha desaparecido. Espérate, hago la pregunta de Cristina. Un segundo. Retomamos. Uno de los aspectos que habéis abordado en ese estudio es cómo ha afectado la pandemia del COVID a la atención de los pacientes con enfermedades raras, ¿no? Dando incluso el dato de que de las 700 familias españolas que participaron, un 91%, que es bastante, vieron interrumpidos sus cuidados a consecuencia de la pandemia, ¿no? Una cifra, como decimos, altísima. ¿Qué otros datos habéis recopilado y, sobre todo, cómo fue la experiencia que os trasladaron las familias? Pues otros datos, pues que 8 de cada 10 personas han visto canceladas las pruebas diagnósticas, 7 de cada 10 no tuvieron acceso al tratamiento, y sobre todo al tema de terapias. 9 de cada 10 familias españolas vieron canceladas sus terapias, que eso es para estas patologías que realmente digamos, es el tratamiento paliativo, ¿no? Que tiene para evitar que los síntomas vayan más deprisa, pues fue un palo. Quiero decir, como experiencia personal en el ámbito de ASEN Castilla-La Mancha, que es donde hacemos atención directa, fue un palo para las familias tener que decir que
teníamos que quitar las terapias y bueno, todo el mundo fue un shock para todo el mundo. Quiero decir, esto no es... y en cuanto pudimos, establecimos con ellos relación sobre todo online, ¿no? Para que la gente pudiera tener acceso, digamos, a algún tipo de ejercicio o por lo menos estar pendientes de ellos, pero sí que es verdad que hemos visto un deterioro muy grande, ¿no? Pues en los síntomas que a lo mejor vamos, no se van recuperando, pero sobre todo en la estimulación cognitiva, en los menores que van poco a poco, ¿no? Haciendo esas terapias, que lo vienen muy bien, porque las terapias no valen solamente para el tema de terapia, sino al final es como algo social también, ¿no? Se convierte en algo social y hacen un contacto muy directo con las personas que los atienden, y para ellos también son casi de la familia, la fisio, la logopeda, es decir, se convierten en gente de su entorno, en gente de su confianza. Entonces se perdió esa confianza, esa conexión. El tema de la educación para los peques y para los menores con enfermedades raras que tienen además alguna dificultad educativa o intelectual o cognitiva fue horrible, ¿no? Porque además de daros cuenta que en las familias, además del tema de cole, todo online, ¿vale? Pero hay muchas familias que lamentablemente no están preparadas para todo esto virtual. Lo primero por falta de cultura y otra vez por falta de tecnología, acceso a la tecnología porque no es barata. Entonces, además que se suma la dificultad de tener en tu familia un menor con una enfermedad rara, se suma el proceso educativo, que parecía que porque lo mandaran todo por online, genial, y encima se sumaba ejercicios y terapias que ellos tendrían que hacer para minimizar el impacto de esa cancelación. O sea que hay familias que no sé cómo no se han vuelto locas de remates. Ha sido brutal, ¿no? Y sí que se ha notado. Entonces nosotros lo que hicimos en el mismo momento que se pudo, y bueno, la situación era un poquito mejor, entendimos que dar la posibilidad de hacer terapia, o sea, hacer la asistencia domiciliaria, siempre para gente que quiso, ¿no? Porque había mucho miedo, hubo mucho miedo a contagiarse, ¿no? Por los efectos que podía tener en enfermedades de este tipo, sobre todo en las que el sistema respiratorio estaba bastante ya un poco tocado, pues la verdad es que los daba mucho miedo. Y poco a poco, y en cuanto pudimos, dijimos, con todas las medidas de seguridad, hay que empezar a dar terapias y a dar esa asistencia directa para que la gente vuelva a coger su ritmo, ¿no? Y a día de hoy todavía hay gente que bueno, tiene mucho miedo y que todavía no ha vuelto a coger ese ritmo, ¿no? Normalizado, ¿no? Y Begoña, antes de despedirnos, me gustaría que para todas las personas que nos puedan estar viendo, como decíamos, y hemos estado repitiendo a lo largo de la entrevista, quizás encontrándote en esa misma situación, ¿no? Y quizás, como decías, porque todo tiene un proceso, tenemos el proceso de negación, el proceso de ira, el proceso de adaptación, bueno, sí, de entender que vale, de aceptación, perdona. Me gustaría que nos dijeses dónde podríamos encontrar a FEDER, cómo podemos llegar hasta ahí y cómo podríamos llegar también hasta ASEP. Pues bueno, pues FEDER, yo creo que lo mejor es entrar en su página web de FEDER, que están todos los contactos, que tienen una centralita que ahora se ha centralizado un poco, me repito, en ese teléfono, ¿no? El único teléfono, que poniéndose en contacto con ese teléfono y diciendo la problemática que tienen, ellos te pasan al departamento o te dan la información de dónde tienes que estar, o si hay alguna asociación en tu región, que es importante, no en tu región, en tu sitio donde estés, ¿no? Que es importante esa cercanía, ¿no? Y en Asen Castilla-La Mancha, pues en el correo asenclm@hotmail.com, ahí está nuestro equipo, y también, por supuesto, pues tenemos Facebook, Instagram, bueno, todo, que ahí nos pueden localizar, y nuestra página web. Y eso, que se acerquen, y si tienen alguna problemática, pues que nos lo cuenten, que no nos dé miedo, porque si ellos pueden venir, por ejemplo, y no se encuentran a gusto, porque aquí, quiero decir, es como todo, habrá gente a la que le gusta y gente que no quiere pasar por ahí, pero que no pierda la oportunidad de conocer y lo que podemos hacer por su situación, y lo que realmente también ellos pueden aportar
a la sociedad en general. No se nos olvide que al final cuando estamos trabajando en este ámbito y en el ámbito también de la discapacidad, porque al final también, por ejemplo, ASEN Castilla-La Mancha pertenece al CERMI Castilla-La Mancha y yo estoy en la junta directiva también, al final lo que trabajamos es por la sociedad en general, ¿no? Porque todos somos potencialmente pacientes, todos somos potencialmente en algún momento de nuestra vida puede haber un giro y por qué no somos personas con discapacidad y al final trabajamos por la sociedad en general, las entidades hacen un trabajo brutal, hay que conocernos, no solamente a las enfermedades raras, sino a todas las entidades y trabajamos, como te digo, por la sociedad en general, haciendo cambios y transformando lo que creemos que debe de cambiar para mejorar la calidad de vida en realidad de las personas, ¿no? Porque es importante, ¿no? Pensar que no solamente lo hacemos para personas con discapacidad o para personas con enfermedad rara. Yo trabajo día a día porque mejore la sociedad en general. Begoña, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Ven Mamá. Te despedimos. Muy Gracias buena a labor que vosotros. estáis haciendo y hay que seguir luchando, reivindicando y visibilizando. Sí, pues además me alegro mucho que deis la oportunidad también de hablar de mi hijo, porque yo seré mamá toda la vida y mi hijo está presente cada vez que le nombro, cada vez que puedo hablar de él, me siento orgullosa y hoy va a ser un buen día porque le hemos recordado. Un abrazo. Pues un beso fuerte también a Ismael. Nosotras nos despedimos en Ven Mamá, volveremos con historias, como siempre, ya lo saben, reales, como la de Begoña Martín. Si quieren se suscriben, pero sobre todas las cosas del mundo, por favor, se cuidan.